Unidos transformamos Guatemala. COPADE, construyendo una cultura de paz y diálogo. El Estado de Guatemala compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 156 periodo ordinario de sesiones realizado en Costa Rica. La delegación del Estado de Guatemala fue presidida por el Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos COPADE, junto a funcionarios del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Gobernación. El Estado ha hecho de conocimiento de la Corte que desde el año 2015 el abogado Miguel Ángel Gálvez Aguilar se le brinda por parte del organismo judicial un esquema de seguridad. Posteriormente, en el año 2016, la Comisión Interamericana ordenó al Estado que adoptara medidas cautelares a favor del abogado Gálvez Aguilar y su núcleo familiar. También se resalta la buena voluntad del Estado para brindarle las medidas de protección adecuadas al beneficiario, ya que por medio de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos se han concertado diversas reuniones con el fin de atender las necesidades de seguridad que manifestara en su momento el abogado Gálvez Aguilar. El doctor Ramiro Contreras resaltó que siendo consecuentes con la buena fe, la transparencia y el apoyo que históricamente han caracterizado las relaciones del Estado de Guatemala, tanto con la Comisión Interamericana como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acudió a esta audiencia con la mejor disposición para escuchar y propiciar un diálogo constructivo y enriquecedor para las partes. Esto, tomando en cuenta que el licenciado Gálvez Aguilar, desde su renuncia voluntaria e irrevocable en noviembre de 2022, ha mediatizado el caso, manifestando que es amenazado y que teme por su vida y la de su núcleo familiar. Sin embargo, se ha negado a utilizar los mecanismos legalmente establecidos, negándose con ello a ejercer su derecho legal a denunciar, a pesar que se le ha requerido en reiteradas ocasiones. Asimismo, en el marco de los informes periódicos trimestrales, el Estado hizo saber a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 15 de noviembre del año 2022, el abogado Miguel Ángel Gálvez presentó su renuncia en forma voluntaria al cargo que ejercía como juez, la cual sería efectiva a partir del 1 de diciembre de ese mismo año, de conformidad con la solicitud presentada por el beneficiario. De igual manera, el Estado de Guatemala informó que el abogado Gálvez Aguilar, desde el 4 de noviembre del 2022, no se encontraba en el país, por lo que, atendiendo a su estatus migratorio, las entidades designadas se ven en la imposibilidad de brindar las medidas de protección al abogado Miguel Ángel Gálvez. No obstante, estas sí continúan brindándose a su esposa e hijo, lo cual se detallará más adelante. En tal sentido, es constatable la buena voluntad del Estado para el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas, las cuales, por las razones expuestas, evidencian una variación sustancial para su debido seguimiento y cumplimiento por razones territoriales antes referidas. Tanto la renuncia y salida voluntaria del territorio nacional del abogado Gálvez limitan la efectiva ejecución de las presentes medidas provisionales, por lo que, a criterio de esta representación, debe tomarse en consideración por la Corte Interamericana la imposibilidad material de brindar medidas de seguridad al abogado Gálvez fuera de las fronteras del país, salvo las relacionadas a su núcleo familiar. Debe resaltarse que, durante el tiempo que el abogado Gálvez fungió como juez de mayor riesgo, el Estado procuró garantizar su independencia judicial, entre otras, a través de la figura del antejuicio, a fin de evitar persecuciones penales infundadas por razones espurias, políticas o ilegítimas en contra del beneficiario. En razón de ello, se han llevado a cabo las gestiones ante el ente encargado de la persecución penal para solicitar la actualización del estatus de los expedientes que obren en el Ministerio Público en los que figure como agraviado o sindicado el abogado Miguel Ángel Gálvez Aguilar, con el objeto de establecer las actuaciones en cada uno de estos. Al respecto, sobre los expedientes en los cuales el abogado Gálvez figura como sindicado por denuncias presentadas por ciudadanos guatemaltecos en las que gozó de la prerrogativa de antejuicio como una garantía constitucional al cargo que ocupaba. Estos informes se encuentran en estatus de archivo físico o desestimados. Por otra parte, es necesario indicar que en seguimiento de las presentes medidas provisionales, pese a que la vía correspondiente, según la normativa nacional, para todo funcionario o ciudadano, es acudir a la oficina de atención permanente del Ministerio Público, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año, el beneficiario no ejerció tal derecho de denuncia en forma presencial o virtual. A pesar de lo anterior, el Ministerio Público
a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, se abocó con el abogado Gálvez Aguilar en más de 3 ocasiones en fechas distintas, a fin de tomar las denuncias por los hechos que pudieran atentar contra la integridad física, el honor o independencia judicial del beneficiario. Sin embargo, el abogado Gálvez Aguilar no proporcionó datos relevantes que permitieran iniciar una investigación, indicando que, dentro de otras razones, que no era su deseo ejercer su derecho de denuncia o que esperaría recabar más datos e información para formular la denuncia correspondiente. Es así que el Estado resalta y reitera la disposición y buena voluntad del Ministerio Público de investigar los hechos que eventualmente sean denunciados por el beneficiario. Además, el licenciado Gálvez, con su renuncia libre y voluntaria al cargo que ocupaba en el organismo judicial y el cambio de su estatus migratorio, deja sin materia las medidas de seguridad, pues las mismas fueron dictadas a su favor por el cargo y función que desempeñaba. Actitud con la que limita al Estado de Guatemala a darle cumplimiento a las medidas de seguridad decretadas a su favor. No obstante, las mismas sí están vigentes a favor de su núcleo familiar. El Estado de Guatemala reitera su compromiso con la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, mediante el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y agradece la atención de los miembros de la Corte, Comisión, representantes de los beneficiarios en el presente caso. En ese sentido, se declara la inexistencia y se niega el uso indebido del proceso penal en menoscabo de los derechos fundamentales de los y las operadores de justicia, tal y como se ha informado y sustentado con información oficial, verídica y constatable ante los órganos del Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos. En suma, el Estado de Guatemala solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomar en consideración las acciones realizadas por el Estado para dar cumplimiento a cada una de las medidas ordenadas y que tome en cuenta, para los efectos legales correspondientes, la actual limitación del Estado por la decisión libre y voluntaria del beneficiario de presentar su renuncia al cargo y el cambio de su estatus migratorio, lo cual, se reitera, no es imputable al Estado. Unidos transformamos Guatemala. COPADE, construyendo una cultura de paz y diálogo.